Yo crecí con abuela hinduista, otra abuela era católica, estuve explorando y estudiando muchísimos caminos, psicología, incluso psiquiatría, el camino tolteca. El budismo, Scientology. Sí, soy ciencióloga. La secta y la religión de culto de cienciología y yo, o sea, a mí me han dicho hasta que sí es una religión de extraterrestres. Scientology es exactamente lo contrario, es ciencia pura y dura. Da igual que creas en la gravedad o que no creas, si te tiras de un edificio, al piso vas a dar. Así es. Hay cosas como por ejemplo la ideología de género. Yo digo, es que va en contra de los principios de la naturaleza de reproducción. Pues yo en eso difiero totalmente. Me gustaría conocer. O sea, yo en eso difiero. Esto mismo que se está dando con la homosexualidad fue lo mismo que se dio con la esclavitud. Hay muchos homosexuales que están en contra de la ideología. Que nos extingamos todos como raza antes de que la solución sea discriminar a las personas. ¿Qué derechos no tiene una mujer que sí tenga el hombre? Que no se trata de derechos, se trata de estadísticas. El feminismo moderno es como que los hombres son lo peor y en lugar de buscar Totalmente. una ayuda en la que, venga, vamos a ponernos de acuerdo a ir a por los problemas en serio, nos dividimos más como sociedad. Alpha. Este episodio ha sido grabado en los espacios de Book Concept. Es increíble poder colaborar con esta importante y exclusiva marca danesa que cuenta con los mejores muebles de lujo del mercado. Y no solo por su confort y estilo luxury minimalista, sino que además cuentan con una amplia gama de estilos y diseños para adornar cualquiera de nuestros espacios. La espiritualidad, el budismo, son otras herramientas, ¿no? Ya, 100%. O sea, hay unas que son de carácter un poco más fisiológico, ¿sí? Y es, digamos que comprensible de alguna forma sanar algunas heridas de la materia, pero sanar heridas espirituales o intentar, digamos que trascender a un punto donde puede que ya ni siquiera existan esas cosas, sino que simplemente hay proyecciones, ¿sí? En tu vida. Y cuando trabajas la espiritualidad, pues o la gente en general pues asocia mucho la espiritualidad con eso, ir a una iglesia, tener alguna doctrina, no sé qué, pero tú has explorado una rama bien amplia entre lo que es el budismo, pero también sé que has investigado toda esta rama de Scientology. Sí, soy ciencióloga. Me gustaría que nos comentaras un poco más de eso, de esa experiencia espiritual. Es interesante, esa es otra cosa que tampoco hablo muy poco, la verdad. Hablo muy poco del tema. No solo soy eso, soy muchas cosas. O sea, lo que te digo, yo crecí con abuela hinduista, mi otra abuela era católica, estuve explorando y estudiando muchísimos caminos, psicología, incluso psiquiatría, también estuve ahí como intentando entender esa herramienta, el camino tolteca. Mira, no sé, podría escribir un libro con la cantidad de caminos que he explorado. Qué cool. Constelaciones familiares, y todas me han dejado con un conocimiento más amplio y más herramientas y más herramientas. ¿Por qué? Porque me encanta. Pues para mí ha sido una pasión, de verdad me he sentido mi mamá era antropóloga. Antropóloga, qué sí. cool. Entonces mi hermano también, entonces hemos tenido siempre desde chiquitos como una necesidad de entender las diferentes formas de vivir, de ser, de todo eso. Y mi mamá, y pues mi abuela meditaba, mi mamá también era vegetariana hace 40 años, que también era una cosa muy rara. Era muy revolucionaria. Ah, sí, mi familia por ese lado siempre ha sido una familia muy linda, en ese sentido muy, muy diferente y con muchas ganas, lo que te decía, de buscar respuestas. Entonces yo he sido así también. Uh-huh. Yo también he estado como, bueno, por aquí, por acá, que es todos los caminos, todos me han servido, ha sido súper, súper importante. Y sí, con respecto, digamos que a Scientology, yo he sido una persona muy crítica precisamente por eso. Dentro de mi filosofía de vida tiene que ser verdad para mí. Okay. Tiene que servirme a mí. Así todo el mundo me diga lo que me diga, si eso no resuena conmigo, no lo voy a hacer por miedo, no lo voy a hacer por deber, lo voy a hacer porque me genera paz. Ese es mi medidor. Me genera lógica y me genera paz y me genera un mejor estado. Totalmente. Si me genera lógica, me genera paz y me genera un mejor estado, estamos en donde estamos. Cumple. Y puede ser que me lo genere por un tiempo.
De pronto hay herramientas que yo he experimentado y he dicho en un tiempo como, ya no quiero buscar algo más, otra cosa, o entender esto desde otra perspectiva. Entonces, algo que yo te contaba, de hecho, cuando hablamos por teléfono, que tú me invitaste, y algo que me ha parecido muy curioso con respecto a cienciología, a Scientology, es que me he decepcionado profundamente de canales, por ejemplo, periodísticos que yo consideraba serios y que me di cuenta que solo repetían información. Yo sigo algunos canales y periodistas independientes. Ajá. Digamos, como los comerciales, los independientes. Me gusta tener como diferentes tipos de periodismo. Y de hecho sigo una cuenta que me gusta mucho, que es muy crítica, muy social, muy enfocada en la mujer. Y con alguna noticia que salió, ellos dicen la secta, la secta y la religión de culto de cienciología. Y yo, ¿qué? Yo, ¿qué es esto? Pues porque uno entiende que nadie, o sea, que todos los movimientos son criticados por algunos, sí, o sea, eso no es una cosa como que realmente me trasnoche al respecto, pero sí me sorprendió mucho de ese medio de comunicación, porque yo dije, ¿cuál secta? Yo, ¿cuál secta? ¿Y cuál religión de culto? Yo, ¿de culto? Y yo, pero en cienciología uno no le hace culto a nadie. Y yo decía, pero esto sí está... Y me decepcionó mucho. Dije, pero no investigaron nada. Es muy fácil. Si ustedes van y se deja el amarillismo y todo el sensacionalismo que hay ahí, pues no, o sea, yo decía, culto... Y la secta, y yo decía, pero una secta es como secreto, ¿no? Uno piensa como que una secta tiene prácticas secretas. Yo, pero oiga, este es un edificio que está ahí sí. Para todo el mundo. O sea, cualquier persona que realmente quiera saber va a ir y los libros están ahí. O sea, no hay nada oculto. O sea, todo está ahí. Yo decía, pero es una secta de culto. Y yo, ¿pero a quién le hacen culto en Scientology? A Ronald Howard. Y yo, no, pero esto sí es una vaina muy, muy rara. Entonces... con Scientology ha sido muy lindo porque Scientology es exactamente lo contrario. Es ciencia pura y dura, es totalmente racional, o sea, no sé a quién se le hace culto en Scientology, o sea, me parece extrañísimo. Claro. Y también había un documental por ahí que yo la verdad ni lo miré porque me pareció una pendejada, pero también fue muy triste porque he sido una persona de documentales y uno siente que un documental es real y que entonces las pruebas, yo vi eso y yo decía, ¿ellos en dónde estuvieron? O sea, ¿quiénes son estos testigos? Porque yo no sé de qué están hablando, no entiendo de qué están hablando. Entonces eso me ha parecido sorprendente con respecto a la publicidad negra, digamos, que tiene. Y entiendo el origen de eso. Entiendo que hay economías muy, muy, muy fuertes. Totalmente. Tristemente, pues hay que decirlo. O sea, hay economías muy fuertes, especialmente también de la industria farmacéutica, y estadísticas muy reales y muy veraces con respecto a cuando hay ciertas enfermedades de origen mental que se les sale de las manos. Creo que ya no les gusta mucho. Totalmente. Entonces, pues habrá unas intenciones ahí interesantes con respecto al desprestigio. Pues sí, es que todo lo que genere, digamos que un poco de contraparte a lo que socialmente está establecido, pues obviamente que va a generar un poco de fricción. Pero la mejor estrategia siempre es desprestigiar, o sea, es restar credibilidad y seriedad a algo, precisamente para que, porque claro, si tú te pones a arremeter simplemente con muchos de los argumentos, entonces ahí es donde despiertan ese sensacionalismo y las personas pueden hacerse preguntas o puede generarles curiosidad, pero cuando intentas es como invalidar lo del otro, es la forma como que más sucia también de hacerlo, pero es que, a ver, los filósofos clásicos ya lo decían, o sea, no existe la verdad, no porque existe. La verdad tiene muchas interpretaciones, pero la mentira sí, porque la mentira es tu saber que hay algo que no es cierto y aún así quieras decírselo al otro. Entonces, eso me parece que hay prácticas muy irresponsables en el periodismo justamente porque es que es lo que más vende, cuál es el titular que puedo... No, y es triste con respecto a los documentales, por ejemplo, yo seguía una página que se llama Documentary Heaven, pero para mí eso era sagrado y era verdad. Dejó de ser verdad cuando yo dije, pero es que el documental que estoy viendo
o sea, yo sé que eso es mentira. O sea, la persona que está diciendo esto no es verdad. Si yo voy, sí, yo voy. Entonces, como que dije, wow, me estoy cuestionando mucho sobre que también pagan a las personas o no sé cómo es el tema y también cualquier persona podría decir, por favor, diga, no sé. Sí. O sea, me dejó como muchas dudas con respecto a la verdad también y al periodismo que dije, pero chicos, la tarea es facilísima. La tarea es ir y verlo ustedes. Y si les parece un asco, escriba es un asco. O sea, si realmente, exacto, si le parece inmundo y si usted realmente va y le parece que es una horrible y que hay un extraterrestre, porque no, pero es que además es que son unas cosas que yo digo como una cosa tan práctica puede llegar a unas especulaciones tan absolutamente descabelladas, o sea, como puede estar justo en los dos polos. O sea, a mí me han dicho hasta que si es una religión de extraterrestres y yo, pero ¿tú te estás oyendo? O sea, ¿qué estás diciendo? Bueno, igual eso no importa, ¿sabes? Como que las persecuciones en las creencias no es nada nuevo. A los cristianos los persiguieron, sí, a las personas judías, entonces pues uno dice, bueno, no importa. Mucha gente me lo pregunta porque me dicen, es una religión en el sentido técnico, ¿sí? No es como que uno vaya a adorar a nadie, de hecho hay gente de todas partes, o sea, en la organización hay personas judías, hay de hecho un par de chicas musulmanas, muy lindas así, con su hijab, hay cristianos, hay ateos, o sea, es como un psicólogo, es decir, no, a ti no te interfiere en nada tu creencia religiosa o el concepto que tengas de Dios para hacer programas que te ayuden al mejoramiento personal. Y entonces, ¿por qué en algunos puntos se reconoce como religión? Siento que es más como el tema técnico, es decir, son una serie de tecnologías que ayudan a las personas a comprender mejor la mente. De hecho, es supremamente tecnológico y racional. Es más, yo te puedo decir que es de las prácticas más racionales, técnicas y científicas que yo haya hecho en mi vida. Wow. Impresionante, o sea, todo tiene una medida, todo tiene un resultado, todo está súper medido, es impresionante, o sea, es impresionante, o sea, yo te puedo decir que los cambios más importantes que he tenido muy rápidamente, o sea, una gran parte o si no son, sí, es que es impresionante. Pero es que sabes que algo que me causó a mí mucha curiosidad era justamente eso. Todas las religiones, pues la mayoría y por lo menos las monoteístas, pues hay una deidad, hay como que sí, una doctrina que se sigue, pero las personas a veces siguen esas doctrinas sin preguntarse por qué es que las siguen, ¿sí? Y siento yo que hay una práctica que para mí no es tan chévere y es el no dejar que las personas se hagan preguntas, ¿sí? Uy, sí, es fuerte. El darle solo respuestas a las personas y si tienes preguntas, no pienses eso porque eso es del demonio. Pero, a ver, en el momento en el que nosotros nos hacemos preguntas es cuando crecemos como humanidad, porque ahí es donde vamos a buscar esas respuestas. O sea, si nadie se hiciera preguntas, sencillamente nosotros no podríamos trascender. Entonces, cuando yo voy allá, porque me da curiosidad, porque la curiosidad es una virtud. Claro, ¿sí? Pues es que es tu autodeterminismo. Totalmente. Es tu libertad. Es saber qué quieres y qué no quieres. Qué pena, un paréntesis rápido antes de que me termine. Hay una cosa por la cual yo amo el budismo y es porque dentro de la línea que yo sigo, que es la línea Mahayana, hay algo muy importante y es que Buda dijo, antes de morir, no me crean nada. O sea, ustedes cojan lo que les sirve, lo que no les sirve, no me crean nada y experiméntelo usted. Para mí eso es como, ay, qué alivio. Total. Wow. Desde mi perspectiva, es una cosa muy subjetiva y personal. Pero para mí, si no hay libertad, ¿qué estoy buscando? No, totalmente. Sí, para mí, bueno. No, y al final es, mira. Pero entonces me estabas contando que sí, ¿a qué fuiste? Yo fui porque, claro, nosotros teníamos la oficina en WeWork al lado y era como que yo pasaba todos los días ahí, yo decía, ¿pero qué es eso? Entonces no sabía porque parecía un edificio con una estructura más comercial que cualquier religión o algo. Y alguien me dijo, no, eso es como una religión. Y yo dije, pero una religión. No me aguanté la curiosidad y fui a mirar. Me pareció tan chévere la forma en la que te instruyen. Es como que, mira, hay unos paneles
puedes mirar acá la información del fundador, de lo que es la Dianética, o sea, y algo que sí me llamó mucho la atención, te digo, yo hablo desde mi desconocimiento porque pues, No, pues apenas estoy como lo que aprendiendo el cada tema. persona, claro, es tu percepción. Pero fíjate que algo que a mí me dio como, o sea, sin practicarlo, pero que me dio una confianza chévere de decir, oiga, esta línea me gusta, es la integración de la filosofía, porque la filosofía hace preguntas, ¿sí? De la ciencia, porque la ciencia te da respuestas, y de la espiritualidad, porque la espiritualidad te da la intuición para saber con qué conectas. Entonces yo dije, qué cool. Y otra cosa, cuando vi la historia del founder, yo dije, mira, hay como arquetipos que ya se crean, en donde dices, o tú tienes que ser abogado, o tienes que ser médico, o tienes que ser esto, y es como que yo siempre luchaba con la vida de que es tan injusto que como que tienes que elegir una cosa en la vida, y por eso los perfiles artísticos bueno, un actor te permite como desempeñar varios roles y demás, pero yo decía, pero eso en un escenario artístico, pero en la vida real se puede hacer varias cosas, y cuando vi que este man tuvo como, no sé, 15, 20 profesiones, no lo sé, y yo decía, Dios, qué locura. Entonces yo digo, sí que hay un potencial humano que se puede sacar. Uf, impresionante. Entonces es algo que me llamó la atención y voy a empezar a investigarlo, ¿sabes? O sea, genuinamente porque Ojalá me llama la atención. investigues como realmente, no como con toda la propaganda negra que hay, que está muy, muy, muy lejos de la realidad. O sea, pero impresionantemente lejos. Y a mí mucha gente me dice, oye, qué sabia, oye, ¿cómo resolviste esto? Oye, pero ¿tú qué haces? Y yo, ¿de verdad quieres saber qué hago? Hago muchas cosas, pero sí es alguien que está tranquilo, que abre y puedes ir a hacer un curso de 90,000 pesos y mirar si te sirve. Te aseguro que te va a servir. No va a interferir en nada con tu versión de Dios, con tu visión de Dios, con que seas de una religión u otra. En absoluto. Siento que además Scientology no se enfoca en eso, pero para nada. Y algo que me impresionó mucho, que fue lo que más que yo dije, esto es otra vaina, o sea, esto es impresionante, es que yo hasta ahora, lo que tú dices, yo he seguido mucho desde mi parte intuitiva, desde herramientas que han estado ahí muy importantes para mí, por ejemplo, como los 12 pasos, o como los libros, o como las constelaciones familiares. Todas esas herramientas son muy hermosas y me han servido demasiado y cada cosa que te haga mejor y que te sirva, esa es. Sin embargo, algo me impresionó mucho de Scientology, y es que hay digamos, es como un pensum, haz de cuenta, y es todos los aspectos de tu vida. O sea, si de verdad quieres tener una tecnología para mejorar, no sé, las relaciones de pareja, cómo crear un niño, cómo crear un niño feliz, o sea, yo cuando estaba así, porque digamos que yo conocí Scientology hace mucho tiempo, pero me fui a recorrer la vida del mundo y después dije, no, espérate, porque esto está muy interesante. Pero, por ejemplo, hace poco fue como, bueno, ¿cómo crear un adolescente feliz? Y yo, ¿por qué no vi esto antes? Yo como, Dios mío, pero finanzas, lo que sea que es la vida moderna. Hay 10,000 herramientas fáciles que te hacen así, pero que te hacen así de verdad. O sea, que uno dice, no puede ser. O sea, ¿por qué no sabía esto? Y por ejemplo, algo que es muy interesante, que es muy bonito, es que uno empieza a mejorar espiritualmente, creas o no creas en el espíritu, empiezas a mejorar como ser que está acá. Empiezas a tener una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de empatía. Es muy, muy interesante. Y algo que fue lo que más me llamó la atención es que hay como este pensum. Pero lo increíble del tema es que tiene un resultado y un fenómeno final medible. Entonces, ¿qué pasa? La terapia uno puede ver que lo ayuda, claro, pero en todo caso son como cosas que tú vas entendiendo, ¿sí? Pero esto tiene una tecnología que te permite llegar a un fenómeno final como en la universidad, y hasta que no llegues a ese fenómeno final, pues no pasas al siguiente. Wow. Y eso es impresionante, o sea, que un camino te pueda garantizar un estado del ser que realmente solucionaste un pedo y lo solucionaste, y cómo te sientes y estás en habilidad de poder ejecutar eso, pues, o sea, eso es muy berraco. Claro, pues. Eso no le gana a nadie, ¿me entiendes? Pues medir tu progreso, porque en la espiritualidad todo es como tan abstracto, ¿no? Exactamente, y son intuición, no digo que no esté bien, porque pues yo he sido así, sí, yo vengo de esa, y está, pero es abstracto. A veces me encontraba en terapia, a mí me ha gustado mucho la terapia, pero a veces decía que me falta, algo me falta aquí.
en esos procesos de cienciología, por ejemplo, a ti nadie te puede decir nada. Tú solo llegas a través de la misma tecnología que le aplican de manera estándar. Tú puedes hoy decir, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta que lo que quiero realmente es ir y conquistar el mundo. ¿Por qué no lo hice antes? Otra persona se puede estar dando cuenta que lo que quiere es renunciar al mundo y que quiere irse a las montañas. Wow. Es una cosa que tiene que ver contigo y solo contigo, pero tienen la tecnología para que tú puedas llegar a esa cognición y a esa verdad tuya. Cuando yo descubrí eso, dije, no hay vuelta atrás. No hay nada que conozca como esto. Lo que te digo, todo me ha servido, ha sido hermoso, pero el resultado es tan tangible y tan contundente y la gente me ve mejorar de manera tan rápida afuera y me siento tan libre cada vez que es como, pues, o sea, esto está aquí y puede ser una herramienta si la gente baja un poco la guardia. Y entiendo, porque muy seguramente que sí hemos visto sectas y cosas raras que uno dice, uy, no, yo a mí no me vayan a meter en esa vaina porque gracias. Pero no, pasa lo mismo, es muy lindo. que hablamos con lo del centro de rehabilitación. Ajá, o sea, exacto. Si tú tienes una mala experiencia con las religiones, pues vas y ¿sabes qué es lo peligroso de eso? Que es que hay gente que ha tenido tan malas experiencias que son muy vulnerables porque sencillamente vienen como heridos y entonces lo que están buscando es respuestas. Pero lo mismo, tú confías en las personas, confías. Ahora, todo lo que yo te decía de hacerse preguntas y que tú mismo puedas llegar a tus conclusiones para que no sea nada inducido. Fundamental. Es lo mejor que tú puedes hacer. Fundamental, mira, yo creo que, y por eso me sorprende mucho cuando dicen que es una secta y que es una... Porque pienso, oye, yo lo único que he aprendido, si te puedo decir, en Scientology es exactamente lo contrario. Es a ser muy crítica, a ser muy libre y a ver la vida desde una apertura enorme. Entonces me parece triste y me choca un poquito porque creo que es una herramienta que le podría ayudar a mucha gente, ¿sabes? Y amigos míos, o que me admiran o que me dicen algo, ay, pero es que eso está raro. Y yo, ven, vamos, y si te parece raro, pues no tienes nada que perder, ¿verdad? Todo bien, ve y haz un curso pendejo, y si no te da onda, pues no te da onda, es que no es para todo el mundo. Y no me ha pasado eso la primera vez. Mis amigos cool. Que van son como, uy, como, oiga, esto es una chimba, qué bacano, y siempre me dicen, pero ¿por qué hablan así? Y yo, bueno, así, ¿sabes qué? así son Lo las que hablábamos cosas. también ahorita detrás de cámaras, que tú me decías, ¿tienes alguna creencia? Porque estábamos hablando de eso. Y yo te decía que pues no milito ninguna religión precisamente por eso, porque siento que las religiones a veces dividen más a la sociedad en lugar de unirnos. Totalmente. Y las diferencias deberíamos celebrarlas, pero en el sentido en el que no afectemos la libertad del otro. Y yo he tenido esa conversación con algunas personas de, bueno, ¿qué es la religión? Porque hay esas creencias, ¿no? Entonces, si no eres de esta religión, entonces te vas a condenar, no vas a ser salvo y eso. Y yo digo, Dios, pero ¿cómo lo sabes? O sea, si tú hubieras nacido en India, ¿no estarías adorando ratas? Totalmente. Finalmente las personas tienen que conectar con lo que mejor pues les resuene por allá adentro, ¿sí? Totalmente. Pero si tú te crees dueño de la verdad absoluta, por ahí ya vamos mal. No, y además la realidad y la verdad es una cosa subjetiva, lo que tú acabas de decir, ¿sabes? A mí también me impresiona mucho la gente que es que esto es así, porque la ciencia lo dice. Oye, la ciencia dice muchas cosas que se contradicen y hay estudios para decir que la carne es un asco y para decir que la carne es espectacular. Hay estudios para todo y son iguales de científicos. Totalmente. Y uno dice, pero es que no hay una verdad. Ah, claro, bueno, estamos viendo estos objetos y esta silla. Bueno, hay algunos acuerdos que tenemos con respecto a la realidad. Pero la experiencia de vida se vive de una manera única. Total, pero... y eres afina a lo que eres. Yo estoy muy de acuerdo con las religiones. Me parece espectacular, me parece muy lindo. Me parece genial que la gente tenga una noción de que puede ser más que un cuerpo. Eso me parece hermoso. Me encanta, sin embargo, esta frase que es lo que te decía ahora, ¿no? O sea, tus creencias no te hacen mejor persona, tus acciones sí. Y pues bueno, sí, qué chévere, yo puedo ser Scientologist, puedo ser lo que tú quieras. Pero si eso no me está sirviendo y si en mis acciones lo que predomina es el juicio, lo que predomina es la crítica, lo que predomina es la violencia, lo que predomina... Pero a mí, ¿de qué me sirve tener ese título? O sea, ¿para qué? ¿Eso para qué? Yo prefiero no tener ningún título, pero que mis acciones
sean bacanas, vayan en pro de la responsabilidad, vayan en pro de aceptar mis errores, vayan en pro de pararme, de ser mejor, de aportar algo a la sociedad, de ser un mejor ser humano. No me importa si eso es tomar o ir de gato, ¿me entiendes? Pero si al final tus acciones reflejan una construcción, pues ¿qué importa? Y sabes qué triste, yo escuché a una persona muy cercana y que decía, o sea, tiene una deidad, obviamente, cree mucho en Dios y todo, y eso para mí es principal, obviamente, pero me decía, es que tus acciones no te salvan, ¿sí? ¿No? Y entonces yo decía, o sea, entonces, ¿qué lo salva a uno? Si finalmente nosotros estamos, claro, procesando mucha información acá, pero es ¿qué hacemos con esa información? Claro. Entonces, cuando hay creencias como tan arraigadas de que, no, es que tú tienes que creer en esto porque no importa. Entonces, en ese orden de ideas podría ser un asesino y estaría bien. Sí, o sea, es que es algo que no le hallo lógica, porque mira, hay algunas religiones que te dicen, no, tú tienes que creer en esto y no cuestionarte nada de esto, porque yo decía, pero es que hay mucha gente que es buena y no hace parte de una religión. Y me decían, sí, pero pues esas personas no se salvan, esas personas se condenan porque por acciones uno no se salva. ¿No? Y yo decía, pero wow, pero ¿cómo? eso sí es un punto de vista que, bueno, o sea, me parece rarísimo. No, claro, o sea, yo tampoco lo entiendo. Pero entonces, espérate, qué pena, ahora yo te entrevisto a ti, pero es que me parece interesante. O sea, ese tipo de creencias es que, o sea, tú te salvas por creer, digamos, en algo. En algo, ¿sí? Y las acciones no importan nada. O sea, digamos que tú podrías ser una mala persona, pegarle a los niños, hacer cosas horribles y lo que te salva es creer en ese algo. Es que sí, mira que hay unos estándares. Eso es vamos a hablar coloquialmente de los mandamientos. ¿Sí? Yo sé que aquí estamos tocando un tema sensible, Sí, pero lo quiero decir con mucho respeto, pero es lo que yo pienso, lo que opino, y invito a las personas a que se lo cuestionen. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero para mí no hay una verdad absoluta sobre algo. Lo que hay son condiciones materiales que tú debes respetar sobre el entorno que nosotros compartimos, pero las creencias de cada persona deben ser obviamente respetadas, pero el tú creer que tú tienes la verdad y que las personas allá afuera están equivocadas, ya de por sí te habla de qué tanto, o sea, cuando el filósofo Sócrates... Ay, no, dale, perdón, dime. Bueno, no, concluyo esto. El filósofo griego Sócrates decía, solo sé que nada sé. Y entonces, claro, todos pueden decir, pero qué frase tan estúpida. No, es desde un nivel tan profundo de solo sé que nada sé porque soy un eterno aprendiz. O sea, entre más sé de algo, me doy cuenta que no sé. Sí. Es decir, yo puedo estudiar una célula, y yo, bueno, ya sé que es una célula. Pero cuando estudio todos los componentes que hay dentro de una célula, digo, marica, no sé nada de la célula. Total. Entonces, el punto es hacerse siempre preguntas. Y como yo vengo de una familia con unas creencias, digamos que muy cristianas, que hay cosas que yo amo del cristianismo, pero hay cosas que no puedo estar de acuerdo. Como eso, como las personas por obras no se salvan. Y yo decía, pero es que las obras son los que nos hace humanos, o sea, lo que da humanidad. Y claro, hay unos mandamientos y hay unos testamentos. Pero eso no quiere decir que entonces yo toda la vida puedo ser un desgraciado y antes de morirme en mi lecho de muerte me arrepiento y ya, y me voy para el cielo y no pasó absolutamente nada. Sí. Ay, Dios, eso yo no lo comparto. ¿Sí? Yo como lo mido dentro de mi lógica porque, bueno, es interesante, ¿no? Si estamos hablando de que las religiones son chéveres, eso también es un punto de vista y es válido, ¿sí? O sea, yo hablo desde a lo que yo soy afín. Porque pues si hay personas que creen que ser de una religión es lo que los salvan, pues me parece muy bien también, ¿sí? Es su creencia, es su relación con la vida y es tan válido como lo mío. Yo simplemente tengo un punto de vista con respecto a mi personalidad y a quién soy. ¿Cómo lo describo yo en lo personal? Es si esas acciones dan supervivencia o no dan supervivencia. Digamos como en lo más básico, que sería como yo lo veo, incluso desde el punto de vista muy Scientology, ¿sí? Que es como, veamos solo como el comportamiento, observemos el comportamiento. Si yo soy una persona que está matando gente y violando personas, pues soy una persona que está destruyendo la raza. Y si destruyo de alguna manera un porcentaje de la raza, pues no voy a tener ningún tipo de supervivencia ni para mí ni para nadie, porque si todos fuéramos asesinos, pues no habría raza. Sí, y si yo creo que vamos como a lo básico, yo lo podría ver independientemente de las personas que creamos en lo espiritual o no. Mi lógica sería como observar
¿qué tan eficiente es eso? ¿Sí? ¿Qué tan eficiente con respecto a también, a menos que uno sea un psicópata, a uno le duelen las cosas? Y en ese caso sería un poco lo de Buda, ¿no? No le hagas a la gente lo que no quieres que te hagan. Tal vez si uno es una persona que asesina personas y a uno no le importa que a la gente que uno ama lo asesinen, eso tendría lógica, ¿sí? O sea, sería como, bueno, pues de alguna manera vive en su ley y es real para él todo esto que está haciendo. Pero ni siquiera se da, ¿sabes? Hasta los kamikazes. Eso no existe dentro de la racionalidad humana. A menos que seas una persona, pues como ya una persona psicópata que de pronto no tenga la capacidad de experimentar. No, pero mira que los propios kamikazes suicidas, ellos tienen unas motivaciones. En algo, por supuesto que creen en algo y lo hacen porque tienen una motivación emocional, espiritual, mental. Entonces, cuando a mí ya no me empiezan a sonar esas dos cosas, cuando yo ya empiezo a ver que es una persona que de pronto juzga y critica horriblemente, pero que cree que de pronto si cree en algo se va a salvar, pero cuando lo critican no le gusta y le da rabia, y cuando él no es capaz de experimentar lo que da, yo ya digo, no, espérate, porque aquí no hay cosas que no me están cuadrando. Entonces, ¿de qué se trata? Yo siento que mi manera más básica de verlo es como así. Sí, total. ¿Sí? Y ya lo espiritual y eso, pues son cosas que cada persona vive, ¿no? Cada persona siente a Dios como lo quiera sentir o lo vive como sea real para él. Pero yo digo, es que la naturaleza es tan sabia que mira la naturaleza y aprende de ella. Sí, totalmente. Finalmente, claro, nosotros como seres espirituales podemos tener variaciones ideológicas y está totalmente comprensible, pero bajo un plano material todos nos regimos por las mismas normas y leyes, totalmente. O sea, da igual que creas en la gravedad o que no creas, si te tiras de un edificio, al piso vas a dar. Así es, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, hay conductas que la gente, lo que te decía, que cree cosas pero no sabe por qué las cree, y eso no solo tiene que ver con la religión, ¿sí? Sino con ideologías y formas de pensamiento. Mira, yo, y esto, bueno, al igual la gente sabe, pues mi percepción de eso, porque lo he dicho en algunos videos, pero yo, primero no soy homofóbico porque yo tengo en mi equipo de trabajo, he compartido con personas, tengo amigos y todo, con diferentes orientaciones sexuales y eso está perfecto, o sea, pero hay cosas como, por ejemplo, la ideología de género que yo critico mucho, porque yo digo, es que va en contra de los principios de la naturaleza de reproducción. O sea, si tú promueves algo que es, que no haya reproducción, o sea, las especies entre sí no se reproducen sencillamente porque genéticamente no es posible. Ahora, que tú quieras hacer variaciones en laboratorios y decir, no, pues es que sí podemos coger y hacer una inseminación in vitro y demás, y jugar a ser Dios, por decirlo así, finalmente tú dices, es que eso no puede coexistir en el tiempo, ¿sí? Entonces, una cosa son tus preferencias sexuales, y eso es supremamente respetable, pero otra cosa son los atributos sociales que tú quieras imponer como idealismos, y con eso yo como que lucho mucho, pero no desde criticarlo, sino más bien de cuestionarme. Cuando yo hice un video sobre todo este tema de ideología de género, me criticaron mucho y yo dije, pues, ven al podcast, a una de las personas, hazme entender tu mundo, ¿por qué crees lo que crees? Y simplemente desde ahí, si tus argumentos son tan válidos y me convencen, pues te doy la razón. Pues pero yo en eso difiero totalmente. Me gustaría conocer o sea, yo en eso difiero, pero 100%. Digamos que difiero por varias cosas. Uno, porque, por ejemplo, desde lo social, el tema de la ideología de género no es una ideología que se está impartiendo. Consiste en una cosa muy básica y es hacerle entender a un entorno, por ejemplo, de niños, que hay niños que son diferentes, porque mucha gente simplemente nace sintiéndose de una manera, ¿sí? Muchos niños nacen sintiéndose diferentes en su cuerpo o nacen lo que sea, ¿sí? No importa cómo se llame. Y es muy importante que no se dé discriminación en las aulas, ¿sí? Porque eso ni va a solucionar nada, no es real tampoco con respecto, digamos, como al discurso de lo natural. Tengo amigos biólogos y me dicen, eso no es verdad, eso es natural. Hay muchos animales homosexuales, hay células, ¿sí me entiendes? O sea, el tema de no necesariamente estar alineado con tu rol, digamos, y con tu identidad no es no natural, es una opción de la naturaleza también. Bueno, si no, ni siquiera estaría ahí. Ahora, ¿pero si es todo sostenible? El mundo... Pues no lo sé, porque en todo caso hay una gran mayoría, o sea, si nosotros pensamos en la cantidad de personas que están identificadas con su género y con su sexo, son todo el mundo.
el porcentaje de personas que de pronto no obedecen a esa regla es muy pequeño. O sea, no generan realmente ninguna amenaza, digamos, en ese sentido. Y por otro lado, de ser así, pues, ¿qué? Sí, o sea, de ser así, digamos, me parece mucho más importante un espacio para los seres humanos, para que puedan sentirse libres de ser, que un espacio de discriminación. Si finalmente tú me pones a mí, a Natalia Durán, ¿sí? A decirme, lo que pasa es que, no sé, la homosexualidad va a acabar con la raza. Sí, no, tampoco hasta el extremismo, ¿no? O sea, pero supongamos, ¿no? Porque ese es un poquito como el discurso de lo natural. La homosexualidad va a acabar con la raza y todos nos vamos a extinguir porque nadie va a poder tener hijos porque todo el mundo quiere ser homosexual, que pues es un panorama imposible. Sí, total. ¿Sí? Pero supongamos que se fuera, entonces yo prefiero que nos extingamos todos como raza antes de que la solución bajo ese argumento sea discriminar a las personas o aislarlas o no darles derecho para existir, ¿sí? O sea, para mí eso es una conversación que, digamos, no comparto, porque al final de cuentas para mí es mucho una persona que quiere desarrollarse libremente en el amor o en su vida, si se quiere poner un florero en la cabeza, tiene que tener los mismos derechos que tenemos tú y yo. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Para mí eso es lo más importante, que las personas como tú y yo tengamos derechos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la ideología de género? Desde mi perspectiva, porque yo trabajo en lo social, es fundamental, y no es fundamental como esta idea de que quieren homosexualizar a todo el mundo. Es fundamental por una cosa. Es lo mismo que pasó con las personas negras en un momento. Los niños blancos en un aula no comían con los niños negros, estaba prohibido. A las personas negras se les dejaba como a un perro el agua afuera para que no entraran con los blancos. Es exactamente lo mismo. ¿Qué nos tocó? Tuvo que haber movimientos de concientización a decir, oigan, hermanos, o sea, es de otro color, no pasa nada. Simplemente es de otro color, no pasa nada. Totalmente. Y esto mismo que se está dando con la homosexualidad fue lo mismo que se dio con la esclavitud y fue lo mismo que se dio con las personas negras. ¿Cómo se les ocurre? Pero es que eso no se puede, pero es que ellos son inferiores, pero es que ellos, ¿cómo se les ocurre? Y tú lo ves ahora y es inhumano. Uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano igual que tú y yo, solo por tener una característica diferente a la tuya, tenía que tomar agua como un perro afuera? Esto es inconcebible. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Qué se necesita? Que los niños entiendan que hay gente diferente. No pasa nada. Es gente diferente, lo que sea, y simplemente le van a enseñar a los niños, oigan, hay personas diferentes, no tienes que discriminar al niño porque el niño quiera ponerse una peluca y quiera ponerse tacones. Él es así, se siente así, no pasa nada. Tienes los mismos derechos que tú y yo. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy peligroso con respecto a lo que se cree que es la ideología de género, cuando resulta siendo simplemente una manera de enseñarle a los pelados que hay otras maneras de existir. ¿Sabes qué? Qué cool es que podamos diferir en algún tema y aún así estemos sentados hablándolo desde la observación, desde, oye, ven, déjame valorar tus puntos, ven, yo te comparto los míos, y que sea el usuario que saque sus propias conclusiones. Totalmente. Precisamente porque dentro de todas las cosas que dices, hay algunas con las que genuinamente estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, de hecho, muchos de los movimientos que se critican en sus inicios tuvieron muy buenas causas, como lo fue el feminismo también, de primera ola, de segunda ola, como fue la lucha contra la esclavitud. Solo que lo que yo veo es que a veces como que esos principios se desdibujan con el tiempo y entonces se le van añadiendo otros elementos que no tienen nada que ver. Te entiendo, y mira que a mí me gusta mucho el tema de los derechos humanos. Y yo también puedo entender completamente el miedo que existe. Yo realmente, genuinamente, aunque no esté de acuerdo, lo puedo entender. Y puedo entender que se vaya a lugares donde no se debería ir, ¿sí? Puedo entender que uno diga, ojo, por ejemplo, con el tema de la sexualización de la mujer. Eso es muy pesado, ¿sí? Y uno dice, ¿en qué momento cogieron a una niña de 14 años y le pusieron un bikini y la vieja es sexy? Es como, espérate, porque ¿cómo así? O sea, eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Total. Desde mi perspectiva, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con ciertos movimientos que se pasan y se van a un lado donde uno dice, no, espérate, porque por ahí ya no me parece tan chévere.
Yo soy muy feminista en muchos aspectos, es mi propia manera blanca pues de hacerlo. También es mi perspectiva y estoy abierta a lo que tú dices, a entender cosas y sobre todo a la empatía, a entender algo que yo digo, yo no debería hablar de esto si yo no lo estoy viviendo. Okay. Si yo no soy la persona que está siendo discriminada, pero sí, ¿por qué eso... tengo que hablar de esto aparte de escuchar? Y bueno, de hacerme una idea con respecto a lo que pienso, ¿sí? Pero te entiendo, o sea, te entiendo porque a veces yo también siento que hay muchas cosas que en el aprendizaje son delicadas. O sea, digamos, por ejemplo, tú consideras que las sufragistas... ¿Qué son las sufragistas? No sé qué son. Bueno, en este movimiento feminista, ¿sí? Estuvieron las sufragistas que fueron las primeras, las precursoras de todo el movimiento, okay. Pero también estuvieron, claro, las de primera ola, las de segunda ola, que yo reivindico mucho todo lo que ellas hicieron, ¿sí? Sí. Pero digo, en este momento, en la actualidad, ¿qué derechos no tiene una mujer que sí tenga el hombre? ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, en este tema? Que no se trata de derechos, se trata de estadísticas, ¿sí? Y las estadísticas hablan por sí solas. Entonces, muchas veces el discurso del feminismo de pronto se enfoca en, ay, pero es que las mujeres pueden solas, pero es que las mujeres quisieron así. Listo, mira, todas esas cosas a mí no me importan, pero una sí me importa. Y son las estadísticas de violencia en contra de la mujer y eso no está mejorando, eso está empeorando. ¿Y qué pasa? Es hombres matando hombres y hombres matando mujeres. Es decir, que sí es un tema de género. Las mujeres no están encabezando las listas de asesinatos, las mujeres no están encabezando las listas de violaciones, las mujeres no están encabezando un montón de cosas. Entonces sí tenemos que darnos cuenta que es un tema de género. Es un tema de que los hombres están liderando estadísticas gravísimas de violación, de abuso a menores, de matanza, de feminicidios. Es de hombres, ¿sí? Es una cifra de este tamaño frente a una cifra de este tamaño. Entonces, cuando me dicen, pero es que mira, es que las mujeres también son violentas, yo no digo que no, pero pues espérate, estamos hablando de una cosa crítica contra algunas personas que no lo hacen bien, ¿sí? Entonces, cuando a mí ya me están hablando de abuso a menores, de violaciones, yo digo, un momento, amigos, porque aquí hay algo que tenemos que ver. Que después, si la mujer quiere abrir o no la puerta y los roles, sí, tienes razón. O sea, al final de cuentas hay muchas cosas que la mujer ahora puede trabajar, depende de qué mujer. Depende de en qué contexto, ¿sí? No es lo mismo una mujer como yo, que es blanca y que todo bien y que se las puede guerrear, que una mujer en las áreas rurales. La situación de una mujer en las áreas rurales jamás será la misma. Una mujer en las áreas rurales llega a abrir la boca y la matan y no pasa nada, ¿sí? Y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, antes de hablar, ahorita hay mucho tema como con la masculinidad y entonces me parece bien. Yo no es que no esté de acuerdo con que los hombres encuentren su testosterona y me parece chévere, pero no cuando uno no tiene las cifras y los datos, ¿sí? No cuando las cifras y los datos están alarmantes. Los temas de feminicidio en Colombia son horribles. O sea, si yo te dijera cuántas personas, cuántas mujeres se mueren diarias en Colombia, te pones a llorar, ¿sí? O sea, cuántas mujeres, son 4 mujeres diarias son asesinadas por hombres, no por otras mujeres. O sea, claro, hay un contexto que globalmente estamos casi en proporción entre hombres y mujeres, es decir, en cuanto a población, ¿no? En cuanto a natalidad. Pero claramente hay rasgos muy violentos del hombre que hay que decirlos y obviamente hay que denunciar todas esas conductas porque no son ni positivas para la mujer ni para el hombre, que obvio también si hacemos una comparación estadística, o sea, mueren muchos más hombres que mujeres. Pero lo que por tú dices, culpa de los mismos hombres. Lo que tú dices, a manos de otro hombre. Sí, correcto. Ahora, a mí me gusta hacer el análisis un poquito detrás de, volviendo a ese niño herido, a esas cosas. Si nosotros valoramos todas esas estadísticas y hay diferencias que por solo temas fisiológicos ya nos hacen, digamos que seres diferentes, independientes, por eso no comparto obviamente que el género es un tema de constructo social, porque si bien tienen algunas características, claro, o sea, no podemos desatribuir lo fisiológico, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces digamos que en ese punto, bien, ahí hilamos. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a atacar al individuo y no a las causas. Entonces yo siento que el feminismo moderno es como que los hombres son lo peor y entonces como que extienden a todo el género y en lugar de buscar una ayuda en la que, venga, vamos a ponernos de acuerdo a ir a por los problemas en serio, no, nos dividimos más como sociedad. ¿sí? Entonces hombres por un lado, mujeres por otro lado, y entonces se crean unos microconflictos en todas las áreas, negros con blancos, ricos con pobres, heterosexuales con homosexuales, y es donde yo digo, bueno, ¿y por qué no vamos a las causas de que la violencia es el alcohol
que todos como sociedad hemos normalizado, porque el hombre llega borracho, pero mire, ¿qué estamos haciendo? O sea, Yo, normalizando. mi tema, total, tienes toda la razón, estoy súper de acuerdo contigo. Mi tema no es contra los hombres, ¿sabes? Claro, los hombres están ejerciendo un montón de conductas que efectivamente vienen del machismo y de una estructura social que ha sido muy aplastante para las mujeres. Yo todavía, como mujer, así yo protagonice con otra persona, yo como una persona reconocida con una carrera de 20 y pico, me gano menos que los hombres. Y eso es una cosa que yo he visto, ¿sí? Las mujeres siguen ganando menos que los hombres. En este momento, en el presente. Puede que no todas, pero sí es un tema muy fuerte. Pero en digamos, mi industria, los hombres ganan más que las mujeres. Depende. Puede que haya una diva que se lo gana todo y otro que de pronto tiene. Pero desempeñando roles y papeles diferentes, por lo general la negociación es mucho más favorable para el hombre que para la mujer. pero ¿y esto no supondría, digamos, una ventaja para, digamos, los empresarios? Es decir, si hubiera una norma de que se pagara en función del género y no en función de lo que la persona aporta, ¿no sería para un empresario, digamos, más viable contratar solo mujeres porque son más económicas? Pero lo que pasa es que también hay muchos temas con las mujeres y es que las mujeres quedan embarazadas y tienen hijos, entonces no las quieren contratar. Entonces si las mujeres son amas de casa y han estado fuera del tiempo laboral, no las quieren contratar. Y aunque uno no lo crea, porque para uno nuestro mundo es muy cómodo en ese sentido, ¿sí? Nosotros no vivimos, digamos, la discriminación o las brechas que hay entre hombres y mujeres porque nosotros no los vivimos, esa es la realidad. Yo los vivo, pero bueno, ni tanto, ¿no? Porque pues también he sido una persona abusada por un comportamiento patriarcal terrible, el de mi papá. Totalmente. ¿Sí? Y él es un hijo del patriarcado. Esa es la verdad, ¿sí? Él es un hijo del patriarcado, incluyendo mujeres y hombres. No estoy hablando de los hombres, estoy ¿Pero tú hablando crees de que un el abuso sistema. proviene de ese patriarcado? 100% proviene de esa estructura. Y estoy diciendo patriarcado donde estamos hombres y mujeres. Estoy diciendo estructura. Okay. En esa estructura yo estoy replicando comportamientos machistas, tú estás replicando y todos estamos tejiendo esa cosa. Y como tú decías, me parece súper valioso eso, porque no es un tema en contra de los hombres. Pues muchos hombres se están sintiendo atacados, porque claro que hay muchas mujeres que tienen mucha rabia, y que tampoco siento que sea pues eficiente el tema de uno decir es que váyanse porque ese no es el fondo. ¿Sí? El fondo es un tejido que está compuesto de muchas cosas y ese tejido todos lo estamos construyendo todos los días, pero que es importante en la parte no profunda, sino de pronto en la parte más externa. A mí, por ejemplo, hay cosas que yo no me aguanto en este momento, ¿sí? A mí no, hay cosas que yo digo, no, perdóname, pero no, ¿sí? Hay cosas que sí, por ejemplo, aunque suene raro, pero por ejemplo, el enfoque impositivo en las conversaciones. ¿Sí? Que es una cosa que uno puede relacionar mucho con el tema territorial, con el tema, por ejemplo, de la colonización. Se habla mucho de la nueva colonialidad, del colonialismo. Yo no soy una estudiante de eso, aprendo, pero, por ejemplo, los investigadores, sociólogos, antropólogos y personas que se dedican a entender todos estos fenómenos sociales hablan mucho de la colonialidad. Y la colonialidad es una, digamos que es como, yo lo veo como un espíritu que todavía queda. La colonia ya existió hace 1000 años, pero el pensamiento es el mismo, no se ha ido. Y yo siento desde mi perspectiva personal que desde ahí nace lo que ahorita podemos llamar machismo. Sí, que es... Llega el impositivismo a los territorios, aquí mando yo, se impone la religión que yo digo, soy el más fuerte frente a los más débiles, bueno, todo lo que nos podríamos imaginar que sea como el espíritu de la colonia. Y yo siento que ahora sigue funcionando muy parecido, ¿sí? La colonialidad es como una conciencia que sigue operando en todos nosotros. Incluso la cultura del abuso va mucho de eso. De yo imponiendo mis creencias sobre el territorio del otro, de yo cogiendo a las mujeres y golpeándolas, tengan o no tengan armas para defenderse. Y yo creo que lo que yo en lo personal, con mi ignorancia, considero como patriarcado, tiene que ver como con una conciencia muy similar a la colonialidad. El que manda, el más fuerte, y bueno, todo lo que se pueda asociar a eso. Total. Entonces, es una deconstrucción muy grande. Porque pues así nos hemos criado desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, ¿sí? Es como una cosa de la supervivencia, se ha dado mucho, por ejemplo,
mucha validación a los atributos que tienen que ver con lo masculino, ¿sí? Ah, no, yo soy fuerte, soy macho, soy tales. Se respeta al man que habla duro y al que hace tal y al que... Pero, por ejemplo, los atributos asociados a las mujeres, la sensibilidad, la intuición, esa vaina hasta ahora tiene importancia, ¿sí? O sea, a mí me han tocado médicos que me dicen que estoy loca. Y yo, espérate un momento, o sea, como tú me vas a decir a mí, yo cómo me siento y que yo estoy loca, ¿por qué? Porque lo femenino es exagerado, es llorón, es débil, es pendejo. La intuición es una cosa que es... No, pero el músculo, bacano, ¿sí? Entonces, son muchas cosas muy sutiles que al final yo sí creo que tienen que ver con atributos, como tú decías. Yo sí estoy de acuerdo con que hay una biología muy evidente y que tenemos que celebrar eso también. Es hermoso, ¿sí? Es hermoso la fuerza, es hermoso la intuición, es hermosa la sensibilidad, es hermoso, no sé, lo que sea que podamos asociar a los géneros. Pero sí es muy fuerte cómo se ha generado esto. O sea, una socióloga decía cómo es en el colegio, ¿sí? El colegio puede ser un colegio pobre que no tiene nada, pero tiene cancha de fútbol. Que ahora las mujeres jugamos fútbol, bueno, pero esto es medio colegio para los niños y para sus roles y para que todo el entorno esté en pro del colegio. ¿Y sabes cuánto había de espacio en los colegios para las niñas? Era absurdo, no había. O las niñas se tenían que relegar a los espaciecitos que quedaban a jugar con sus muñequitas. Y ahí donde que la niña se meta, le pegan un balonazo, ¿sí? Las mujeres hemos estado así. La representación del colegio puede ser una de las mejores cosas con la que yo diga, sí, esas hemos sido. Y ya no queremos estar ahí. Ya estamos mamadas de estar ahí, ¿sí? Y no quiere decir que no sea un hombre. Que ese tampoco, eso es una cosa súper exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que... ¿Qué es lo que tú dices? Es un tema de un espíritu, una conciencia con la que hemos construido nuestra sociedad. Yo tengo muchas conductas que son muy machistas y me toca observarlas. El mansplaining, por ejemplo, que eso a mí me da mucha rabia. Cómo uno le tiene que explicar a una mujer para que entienda mejor. Oye, eso ya pasó hace mucho tiempo. O sea, las mujeres ahora van a la universidad. Totalmente. Hace unos años no, pero ahora sí. Entonces no me tienes que explicar así como diferente o ese tipo de cosas que están ahí, ¿sí? Y que ya uno dice como estamos replicando esto, nada que ver. Que al final los objetivos de cada lucha, más que fomentar la igualdad, desde mi perspectiva, deberían ser fomentar la equidad, que son conceptos parecidos, pero dramaticalmente diferentes. Porque sencillamente todos somos diferentes, y lo hablábamos detrás de cámara. O sea, finalmente hay unas condiciones socioeconómicas que varían todo tu entorno, y por ende hay puntos de vista que yo, así quisiera entender, no los puedo contemplar desde el quien lo vive, ¿sí? Y por eso todos los problemas sociales, digamos que tienen que ser valorados desde todas las aristas, pero si aislamos un poquito todo lo que estamos hablando, es como, bueno, cada individuo tiene que ser responsable de sanar sus propias heridas. Total. Porque solo hasta ese nivel de conciencia va a entender que no quiere, ahí sí con la filosofía budista, no quiere hacer en los demás lo que no le hagan a sí mismo. Pero entonces, claro, a veces defendemos causas de las que no conocemos los orígenes. Totalmente. Y entonces, ¿quién impuso ese pensamiento en nosotros? ¿En realidad, genuinamente, yo me estoy sintiendo rechazado, oprimido o esto? ¿O alguien me está diciendo que yo tengo que sentirme así? Entonces, claro, si nos vamos a la política, que es un entorno en donde es el control de masas, hay unos fines y hay unas cosas y pues acá pueden haber opiniones muy encontradas, pero lo cierto es que también hay estadísticas, también hay evidencias. Y entonces tú ves, Cumbre de Cairo en 1994, ¿sí? Entonces hay una reunión donde organizan unos objetivos las Naciones Unidas, y es lo que conocemos mucho ahorita, la Agenda 2030. Entonces dice, hay estos intereses. Entonces, tenemos sobrepoblación. Bueno, eso es muy cuestionado. Hay muchos que dicen sí, otros no.
Yo digo, bueno, somos muchas personas en puntos muy pequeños, pero el mundo es muy grande. Sí. Se me hace difícil pensar que estamos sobrepoblados. Total. Pero lo que sí es que hay unas áreas que están muy afectadas y hay unos intereses más grandes que élites defienden, ¿sí? Entonces, claro, todo esto es una conspiración y no sé qué, lo otro, pero lo cierto es que al igual que en Scientology, cuando alguien tiene una perspectiva diferente y quiere investigar el porqué de las cosas, a veces tiende a ser o desmeritado o apartado. O cuando tiene la evidencia suficiente, entonces exterminémoslo. Como Jacobo Greenberg, como Nikola Tesla. Mejor dicho, yo en la naturopatía te puedo decir cuántas personas han matado. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, listo, hay un incremento en la población y pues no sé, es más difícil dominar a muchas personas, mejor tener controlados acá. Entonces, bueno, en la era agrícola las personas funcionaban un poquito más desde la fisionomía natural y esa estructura funcionaba para entonces. ¿Por qué? Porque había más peligros, entonces el hombre tenía que obviamente ir a luchar y la mujer que tenía atributos muy de cuidar era como ese acuerdo, listo, tú vas a estar en casa, yo voy a ir allá, pero porque las condiciones eran diferentes. Sí, o sea, el mundo ha cambiado. Sí. ¿Cuándo cambias tú? ¿Sí? Entonces, claro, yo entiendo que las cosas tienen que cambiar. Pero, entonces tú dices, listo, pasamos de la era agrícola, cambiamos a la era industrial. Y entonces la era industrial, de hecho hay una frase muy chévere que me gusta que sale en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, que dice que las personas que no, digamos que no se adaptaron a la era industrial, son aquellas quienes llegarán tarde a la era tecnológica y así obviamente se sigue ese patrón y entonces, claro, tú como que avanzan las eras, pero tú te quedas con los mismos pensamientos arcaicos. Entonces, yo digo, lo que no puede tener una transmutación son los valores, porque los valores no cambian con el tiempo. Estoy de acuerdo. Lo que sí cambian son las estructuras sociales. Entonces, bueno, aislando nuevamente eso, es como que en la era industrial, el capataz, ¿sí? El líder, pues, el empresario, el caudal, tenía que, bueno, yo tengo que tener control y dominio sobre, y claro, todavía existía toda la percepción del esclavismo, ¿sí? Que aún hay esclavitud y hay una esclavitud moderna que es diferente, ya no es como que tengo a un esclavo y me preocupo por él porque quiero que esté bien. No, pero también a los niños por el coltán, ahí están los esclavos. No, o sea, pero es que ahora también hay esclavitud de que hay física también, y ahora todo tipo de esclavitud. Rento un esclavo, ¿no? Lo rento 8 horas y ya no me preocupa si se embriaga los fines de semana, luego lo reemplazo. Entonces sí que hay patrones que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Si los valoramos nosotros desde los objetivos sociales, es como que, bueno, hay una área industrial en donde ya hay una problemática y es cómo controlamos a las personas para que vayan en pro de los intereses de la industria y no en el desarrollo del ser, de lo que genuinamente quiere. No, métete en una fábrica, trabaja allá y es toda la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estallido. Por eso te digo que las causas vienen de motivaciones subyacentes que tú dices. Sí, lo creo también. Entonces, claro, dice esta gente, no, yo no quiero estar en mi fábrica todo el tiempo, yo quiero ver a mi familia crecer, yo quiero compartir con ellos, esto no es una vida, me han vendido como que es lo mejor, pero yo no me voy a jubilar acá. Entonces, las condiciones no son favorables, pues vamos a luchar por nuestros derechos. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre esa revolución industrial, entramos a la era digital y es como que, juepucha, ahora, ¿cómo hacemos para dominar a las personas? Porque ya no les podemos ofrecer solo un carro y una casa y que trabajen en una factoría toda su vida en pro de ello. Entonces surge el modelo socialista, ¿sí? Que dice, bueno, pues creemos microconflictos sociales, porque entre más conflictos sociales generemos, pues vamos a tener más ramas de poder en las que vamos a poder entrar. Entonces, si los gordos se pelean con los flacos, entonces vamos a crear el Ministerio de la Gordura y vamos a tratar de solucionar esto. Pero es tratar de darle soluciones prácticas a problemas más complejos, ¿sí? Como de, bueno, pues si hay un tema con los estereotipos, cultivemos primero el amor propio antes de querer establecer estándares o cosas que sencillamente van a generar contiendas a las personas porque no hay nivel de conciencia, porque la gente en el colegio ya los niños son muy crueles. ¿Por qué? Porque también adoptan pensamientos que les han puesto y yo sé que esos estereotipos y arquetipos sociales generan mucho daño, pero es siempre la solución. Tal vez lo que tú dices, qué pena que te corté, es como yo sentiría que como lo dices lo sentiría al revés, no es como que las personas que quieren controlar estas masas impongan a las personas batallas, sino que aprovechan las batallas.
porque para mí, por ejemplo, es muy difícil pensar que el tema de la ideología de género y eso, ahí abajo no hay víctimas, porque las hay y son personas que están pasándosela muy mal. También volvemos al tema de los feminicidios y a la cantidad de gente homosexual que le hacen cosas horribles, ¿sí? Entonces, siento que sería al revés. O sea, yo no lo veo como si las personas que manejan el mundo se las inventan. Creo más bien que es un oportunismo y que sabiendo que hay mucha gente sufriendo, mucha gente muriendo, mucha gente pasándola muy mal, muchas personas evidentemente, marica, jodidas por la homosexualidad, es decir, jodidas por ser homosexuales, por la sociedad, la están pasando muy mal, no hay derechos para ellos, no hay nada. Y cuando ya hay una revolución porque la gente está pasando la mal, está tan incómoda, tal vez siento que desde ahí los gobiernos, por llamarlo así, o las personas que están interesadas, aprovechan ese tipo de luchas para de pronto generar más división. Porque es que para mí lo contrario sería invisibilizar el dolor de las personas, ¿sí? Claro, no hay que negar las problemáticas que eso genuinamente sí existen. Sí, genuinamente existen. Genuinamente existen los asesinatos, las violaciones a mujeres. Genuinamente existen conflictos muy dolorosos, porque yo he tenido, uno de mis hermanos es homosexual además, y yo lo he vivido de primera mano. Y he visto cómo en el colegio eso era un viacrucis, cómo los profesores le dijeron cosas absurdas, cómo él siendo un ser humano espectacular, honesto, que aporta a la sociedad solo por no ser straight, entonces simplemente se merece un trato de segunda mano, cuando hay hombres que son straight y que les gustan las mujeres y que van con la naturaleza, violando niñas y haciendo todo tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde ponemos el foco realmente? Total, y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, porque una persona no puede ser, digamos que juzgada por sus atributos ni físicos, ni por sus creencias, ni por nada de eso. O sea, yo siento que como individuo todos debemos estar regidos bajo las mismas normas, sin beneficios para uno, sin beneficios. O sea, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso te digo, yo quiero hacer la diferenciación acá en que yo no estoy en contra del homosexualismo. Puede parecerme bien, puede parecerme mal, eso puede ser una percepción personal, pero yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de los movimientos o, por ejemplo, del lobby LGTBIQ+, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Que lo que yo te decía, hay militancias que se dan desde algunos grados de ignorancia de, bueno, ¿y cuándo se fundó esto y por qué y qué causa? Entonces, yo sí atribuyo muchas problemáticas sociales que vienen impuestas desde arriba, porque si tú te fijas, desde la era industrial, Rockefeller financió unos estudios con todo el tema de la homosexualidad, pero no es como, vamos a hacer unos estudios para sacar unas conclusiones y que vayan abiertas al público, no, saca unos estudios para dar unos argumentos puntuales que incluso algunos de ellos se contradecían. Entonces hay un estudio sobre la disforia de género y demás, pero si hablamos de estadísticas también decimos, bueno, ¿por qué en Estados Unidos ha crecido en la última década un 2000% el transgenerismo en niños? Que es algo que yo no comparto, porque yo digo, mira, si una persona es mayor de edad y de repente pues quiere hacer una transición y demás, pues está en libre uso de hacerlo, pero el tema con los niños, y tú que eres madre, yo que soy padre, y cuando, no sé, yo veo como este tipo de casos de mutilaciones, de hormonización, de bloqueadores, todo esto, cuando analizo también los casos de las personas que dijeron, oiga, mire, yo tuve este diagnóstico o sentí esto, y no tuve una valoración profesional, sino lo que me pasa dijeron... es que también yo siento que ahí no había, o sea, por ejemplo, en Colombia eso no se puede, en Colombia no es legal. Colombia, pues ya tú no está le la primera puedes clínica hacer, acá de transgenerismo. pero tienes que ser mayor de edad. Pues, ¿sabes qué es lo peligroso de esto? Que esta clínica reconoció en un live, o sea, se le escapó, por decirlo así, que ya habían hecho procedimientos en niños hasta de 8 años y menores de esa... Entonces, Yo digo, siento ¿qué que responsabilidad? es real, o sea, yo siento que es real, digamos, que cuando se tocan temas que son, digamos, nuevos para una sociedad como eso, ¿no? Porque pues de pronto a veces siento que dicen como, es que la gente se está volviendo homosexual. Yo lo que creo es que la gente ahora sí puede decirlo y que había mucha gente en la sombra que no podía decirlo y que ahora es libre de poder hacerlo y experimentarse como quiera, de alguna manera. Pero con respecto a, yo honestamente, yo sí he visto, sí vi casos de papás que en su necesidad de apoyar a su hijo,
para no seguir siendo discriminadores. Su entorno, hay una película muy bonita que se llama La vida en rosa, no sé si la has visto. No. Es un niño que se siente una niña, o sea, es un niño que dice, yo soy una niña, solo que nací en el cuerpo equivocado. Y esto es horrible, o sea, a la familia se le vuelve la vida añicos porque su entorno es tenaz, los niños se burlan, lo bulean, las profesoras lo maltratan, es un asco. Y sus papás, en la necesidad de no ser unos represores también, dicen, voy a apoyar a mi hijo y no me importa hacer la burla de todo el mundo, mi hijo se va con corona mañana y con tacones y lo voy a apoyar. Entonces, ¿qué pasa? Como es una cosa nueva, muy seguramente en algún punto algunos papás decidieron y dijeron, lo mejor es que voy a apoyar a mi hijo, y se hizo algún tipo de, digamos, de procedimiento que no se debió haber hecho, pero yo siento que esa no debería ser la bandera, porque al final de cuentas en este momento muchas de esas leyes no son posibles. O sea, en Colombia se ha avanzado mucho al respecto y en Colombia no es posible hacerle una terapia, a menos que sean, no sé, niños que tienen los dos órganos sexuales al tiempo, que eso también en este momento, por ejemplo, está súper revaluado. A ellos los dejan y ya cuando el niño decida qué quiere ser, tiene que tener un acompañamiento psicológico, hasta los 18 años. O sea, ese tema no es tan fácil y siento que se ha aprendido mucho al respecto, ¿sí? Esa, para mí, no debería ser como el caballito de batalla de lo más macro que está pasando con respecto a la discriminación. Porque al final, no porque haya gente homosexual quiere decir que nos vamos a volver homosexuales, ¿sí? Sí, y hay total. una cosa muy diferente con respecto a la raza y a la homosexualidad que a mí me parece muy grave, ¿sí? Y es que, listo, tú eres una persona que no te discriminan porque tienes otro color de piel, pero el tema con la homosexualidad es, eso es lo que tú eres. Tú no puedes dejar, imagínate que yo te dijera mañana, bueno, igual ser negro pues también, pero imagínate que yo te dijera mañana, es que, ¿sabes qué? Estás muy mal y desde mañana te tienen que gustar los hombres. Que yo te impusiera a ti que te tienen que gustar los hombres. Que yo te impusiera a ti que te tienes que ir a casar con un hombre. O sea, tu vida se te destruye. Eso no es una cosa que se decide. Eso es algo que se es. No, incluso igual que ser blanco o ser negro, eso es algo que se es. Se es. Uno es una persona y punto. Entonces, por eso yo estoy muy en desacuerdo con muchas de esas cosas, porque uno no puede pedirle a una persona que no sea y que no pueda tener derechos por serlo. Creo que muchos de mis amigos homosexuales, si hubieran tenido la oportunidad de quitárselo, se lo hubieran quitado para no tener que aguantar semejante vida tan triste y tan horrible, llena de discriminación. Seguramente si ellos pudieran haber ido y les hubieran dicho que les gusten las mujeres, lo hubieran hecho. Pero eso no se puede. O sea, eso no se puede. O bueno, no sé, de pronto habrá maneras, no lo sé. Sí, sabes que me gustaría invitar a una persona que obviamente desde el homosexualismo pueda explicarnos todo esto por su propia vivencia, porque es que Total. Claro, yo puedo especular algo, alguien podemos decir sobre nuestra percepción, pero qué chévere es valorar lo de la otra persona. Y el punto aquí es que, a ver, las personas por lo general van mostrando conductas desde, por ejemplo, su niñez, que yo digo, yo no entiendo, porque hay imposiciones que se dan y por eso las personas actúan de determinada forma. Pero claro, yo participé en un foro de filosofía y debatimos en una ponencia que se llamaba ¿el homosexual nace o se hace? ¿Sí? Y ahí vienen todos estos arquetipos sociales y demás. Entonces, al final yo no logré pues llegar a una conclusión. Puede ser hacerse o no hacerse, así como puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Totalmente. Entonces yo no llegué a una conclusión ahí y dije, sí, es verdad. Qué chévere tener esa valoración de la otra parte. Pero lo que sí, digamos que me pregunto muchas veces es este tema, por ejemplo, del adoctrinamiento, que lo hablábamos hace un rato. O sea, es como que hay adoctrinamiento para creencias religiosas, pero también puede haber adoctrinamiento en ideologías, ¿sí? Y entonces aquí es donde yo digo, bueno, una institución laica, ¿sí? Desde mi perspectiva, debería ser como lo ideal dentro de todos los contextos, precisamente para que sean las propias personas las que saquen sus propias conclusiones. Pues Colombia supuestamente, según la Constitución, es laico, ¿no? Supuestamente. Pero es que mira que hay muchas incongruencias en todo esto. Yo he conocido casos, por ejemplo, que de hecho fue una de las personas que invité al podcast,
voy a decirle porque tenemos ahí como en el tintero, que venga, pero se me escapa el nombre de él, pero él era un bailarín muy famoso, es un bailarín, pero que fue muy famoso cuando él empezó en la televisión, en estos canales de RCN y demás. Nerú. Nerú. Sí, sí, sí. Pero fíjate lo atacado que él fue cuando dijo, no, pues es que ya no soy homosexual. Sí, sí. Y entonces yo digo, la misma acogida que te dieron para que hicieras parte de la comunidad, pues la misma si te quieres salir, ¿sí? Eso no pasa nada. Claro. El punto es que, o sea, hay como una guerra, es que tú tienes que pensar como yo. Tienes toda la razón. Y si no piensas como yo... A Buda le pasó eso. A Buda le pasó cuando él se metió con los ascetas. Y él dijo, uy, voy a llegar al camino de la iluminación y entonces voy a hacer, mejor dicho, no voy a comer, no voy a tener relaciones con nadie, solo me voy a dedicar a respirar y todos los ascetas. Sí, qué chévere. Y de pronto Buda dijo, no, espérate un momento. Estoy flaco, tengo las costillas afuera. Yo no estoy encontrando la iluminación a punta de no comer y a punta de castigarme. No, amigos, yo creo que me quiero ir y todos... ¡Ah! Se fue al mundo terrenal. Buda, este tipo nos traicionó, la. Y él dijo, no, qué pena, tengo que seguir mi propio camino. Resulta que no. Me pareció chévere, pero con permiso, voy a seguir por acá. Es verdad lo que dices. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo que tú dices que es como lo más sabio del mundo es... Nadie tiene la verdad. Somos personas compartiendo nuestros puntos de vista y también estoy de acuerdo contigo en que ciertos movimientos pueden ser fanáticos también y pueden perder de vista poder observar las cosas malas de su propio movimiento, poder observar las consecuencias malas de su propio movimiento, tanto como las buenas. Y ese fanatismo también puede ser muy contraproducente. Entiendo que hay causas muy dolorosas en las que hay que pararse firme. Entiendo que las causas en donde pierdes tus derechos y donde pierdes tu libertad para vivir dignamente como los demás son causas que significan la vida misma. Entonces, pues llamarle eso fanatismo es muy, muy pesado, pero también entiendo que hay movimientos que generan, que son odiosos y que son fanáticos y que son destructivos. No consideraría ni que el feminismo ni que pro derechos humanos de las mujeres y de lo que sea, como se llame. Considero eso movimientos pro derechos. Ok. Y lo contrario para mí es eso. Es como personas que no tienen la libertad de ser. Sí, lo mismo que yo digo, que es como... busquen la construcción del ser y no la deconstrucción, ¿sí? Porque una cosa es la inclusión y otra cosa es la imposición, ¿sí? Y yo lo digo desde el punto en que yo puedo entender lo que tú quieres decirme, pero también tengo el derecho a estar o no estar de acuerdo con eso. Claro, completamente. Y eso no significa que yo voy a arremeter contra ti. No, para nada. Porque entonces ahora resulta que si yo digo algo que es mi punto de vista y eso que intento como acapararlo de todas las formas más sí, hay una cultura cómodas, de cancelación. sí. Hay una cultura de cancelación. Entonces, en vez ahora de soy una yo el que estoy cultura siendo de... Y lo que discriminado, tú ¿sabes? dices es, pues bueno, la discriminación no existe, digamos, hacia el otro lado. Porque al final... Pero es una figura de pensamiento. Lo que pasa con la discriminación es que tendrías que tener las características, ¿sí? O sea, a los blancos, digamos, llamémonos blancos, por decirlo así, porque también somos latinos y bueno, en fin. Pero, por ejemplo, no existe la discriminación contraria, pues porque nosotros, no sé, hablando, por ejemplo, de las personas racializadas, de las personas de raza negra o las blancas, ellos no tienen los mismos contextos que tú y yo, ¿sí? A nosotros no nos han quitado las oportunidades por pertenecer a un grupo étnico, a nosotros no nos han matado por pertenecer a un grupo étnico, nosotros no estamos en unas circunstancias iguales. Entonces, pues que a uno no lo quieran por uno ser blanco, nunca sería racismo, porque racismo tiene que ver con todo una circunstancia de desventaja realmente notable que nosotros no tenemos para nada, poniéndolo en términos de blancos y negros, ¿sí? Que nosotros no tenemos. Esto simplemente es una consecuencia de algo con lo que no se está de acuerdo y pues que obviamente uno tiene rabia, pero pues racismo es una cosa que tiene que ver con toda una circunstancia que nosotros no estamos viviendo en las circunstancias que estemos. En este mundo de la publicidad, que es a lo que nos dedicamos nosotros, porque hacemos marketing, se volvió
pues digamos que un movimiento, pues tú sabes, el tema temporal del mes de junio, es de junio, julio que se celebra el Pride. Sí. Entonces yo sentía la presión de tener que realizar campañas en pro... Mayo, ¿no? ¿Es mayo? Yo creo que es en junio, julio, no sé. En todo caso, yo tuve que revisar, o sea, desistir de ofertas, o incluso sentí también esa cuestión de que, espera, si no estás dispuesto a apoyar esto, hazte a un lado, ¿sí? Porque en la estrategia de marketing queremos meter esto. Cuando yo veía, genuinamente no les interesan esas personas. Quieren abanderarse en el momento como que, bueno, apoyamos y pongamos el loguito así. Sí, eso es pero no verdad. entienden ni siquiera las causas. Sí. Y yo tuve que apartarme de muchas cosas de esas porque les decía, pues, solo investiguen las causas de donde vienen, porque hay muchos homosexuales que están en contra de la ideología de género. Hay muchos homosexuales ¿Pero qué que es la critican. ideología de género? Fíjate, la ideología de género es esa deconstrucción del ser, ¿sí? De decir que el género es una mera construcción social que no está asociada ni delimitada por los atributos corporales que tú tengas. Cuando eso es negar la naturaleza, porque finalmente, si yo Pero soy un hombre... ¿quién está, o sea, digamos, como, dónde se está impartiendo eso? Pues fíjate que en todas las agendas, digamos que de gobiernos progresistas por lo general, ¿sí? Todos estos colectivos son apoyados con cientos de millones por organizaciones, por ejemplo, como Planned Parenthood. Planned Parenthood es la red de clínicas abortivas más grande del mundo. Y si estamos hablando de que se realizan, por lo menos en Estados Unidos, más de 100,000 abortos al año y cada uno tiene un promedio $500, pues es como que hay una industria y hay unos intereses económicos ahí importantes. Sí. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque para mí eso es un genocidio, ¿sí? Y todo lo que no prevalezca la vida para mí es algo muy cuestionable, pero entonces, si hay unos intereses económicos y yo como ciudadano no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué cuando se impone una ley de mis impuestos tienen que pagarse los abortos de algo que yo no estoy de acuerdo? ¿Sí? Entonces digamos que, claro, cuando hablamos de ideología de género, es como que se mete dentro de todo, Sí, entiendo. de todo esto, es como la deconstrucción del ser, precisamente para decir que como el género es una mera construcción social, entonces no pasa nada, ¿sí? Que, no sé, que un hombre compita en una categoría femenina en deportes, porque es que no pasa nada, o sea, simplemente es como que tú eres hombre es porque te dijeron cuando tú eras niño que eras Sí, hombre, entiendo. pero vamos, yo tengo 25% de masa muscular más que una mujer. Es obvio que la voy a reventar en una competencia y entonces ahí ya no es violencia. Entonces esa falta de congruencia es lo que a mí no... O sea, ¿cómo Sí, yo entiendo lo que me estás diciendo y la verdad me suena bastante lógico el tema de las industrias, pero como te digo, yo lo veo es al revés. O sea, digamos que yo lo veo como que las industrias se apoderan de problemáticas ya existentes que son muy delicadas y muy graves y que realmente sí violan los derechos de las personas, pero no al revés, porque es que para mí sí es muy difícil, digamos, como pensar que sí, o sea, que la gente no está viviendo eso y también, digamos, en mis creencias, por ejemplo, personales, con respecto al aborto, ¿sí? Yo no abortaría en mi cuerpo, en mis creencias. ¿Por qué? Porque no soy afín a eso. Pero hay mujeres que no tienen mis creencias, ni que tienen mis religiones, ni que tienen ese tipo de cosas. Y el aborto, digamos, por ejemplo, siempre va a existir. Siempre va a existir. Ha existido desde los tiempos inmemoriales de... Pero que exista no quiere decir que es bueno. No sé, hay conductas ¿sabes? Malas que también han, perdurado en el tiempo. Lo que pasa es que no va a dejar de existir, porque pues digamos que es el cuerpo de una persona, ¿sí? Es el cuerpo de una mujer, es el cuerpo de alguien. Totalmente. Y esa persona, dentro de su cuerpo, pues vive o experimenta o es lo que quiera hacer. Pero hay personas que, o sea, no, el tema aquí ni siquiera es un tema de salud pública, ¿sí? Y es el tema de que así lo baneen, así digan que el aborto no va a existir y que se van a ir a la cárcel, tampoco va a solucionar absolutamente nada, ¿sí? Hay muchas mujeres que se sienten que es su cuerpo y que ellas son las personas que van a tener que maternar a un niño y que ellas son las personas que van a tener que no lo van a hacer, que no lo van a poder hacer, que no, y deciden, digamos, como sobre su cuerpo. Eso es un tema muy fregado, ¿sí? Es muy delicado. Yo, por ejemplo, en mi cuerpo no lo haría por mis creencias, pero no lo haría ilegal, en absoluto.
para nada. No pondría en riesgo una cantidad de mujeres que se mueren por estar por debajo de cuerda. Por el contrario, preferiría que fuera un tema de salud público que se tocara de frente y que al final es un tema gravísimo. Va a seguir pasando y triplemente peor, ¿sabes? Entonces, en ese orden de ideas, siento que los problemas y los conflictos están y hay gente sufriendo por eso, mucha gente, mujeres, mucha gente sufriendo por eso. Yo lo que concibo con el tema del aborto es que lo que te decía, sí que hay conductas y cosas que van a existir, que existieron y seguirán existiendo por mucho tiempo, pero no porque algo exista debemos apoyarlo o permanecerlo o perpetuarlo. No, claro, pues si no estaríamos quemando brujas ahorita y estaríamos quemando mujeres total. Cuando era algo súper normal. Imagínate, o sea, es decir, no podemos descriminalizar conductas que de por sí son criminales. Es decir, pues es que hurtos siempre han habido ladrones. Entonces, pues vamos a despenalizar el hurto para que pues la gente pueda robar y pues ya no tenga miedo de que si roba va a ir a la cárcel. ¿Me hago entender? Yo sé que es un ejemplo un poco distanciado, sí, pero te lo pongo porque vamos ahora sí a los conceptos un poco más de principios. Para mí el valor más importante en todo es el derecho a la vida. Y si ese derecho, o sea, no puede existir un derecho que esté por encima de eso. Claro, hay unas condiciones materiales que a ti te pueden estar impulsando a tomar esa decisión. Pero es que, claro, tú tienes la decisión de elegir sobre tu propio cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un ajeno, porque ¿qué es lo que pasa? Que, mira, yo he conocido personas, ¿sí? Que pensaron en abortarlos, ¿sabes? Y que yo digo, ¿de qué se hubiera perdido la humanidad por este tipo de cosas? Y yo sé que eso es un tiro al aire, pero es que las personas no merecen vivir por los méritos que puedan lograr en este mundo y por el aporte a la sociedad. Merecen vivir porque son personas que desde el grado de la concepción, y si lo vemos desde un tema espiritual, desde qué punto no tiene alma, desde qué punto tiene un espíritu, o sea, hay temas que ya son muy álgidos, ¿sí?, que podemos valorar desde la espiritualidad, pero también desde la ciencia, pero quitándonos todo moralismo, porque pues obviamente las personas actúan también desde la moral y juzgan desde ahí. O sea, yo me voy a la cuestión de que cualquier persona merece vivir porque eso es lo que sucede en los derechos. O sea, un individuo, o sea, nadie puede tener derechos si no está vivo, ¿me hago entender? Entonces yo creo que hay un punto en el que estamos de acuerdo, y es que la raíz de todos los males y de todas las cosas es la que nosotros debemos poner atención, porque el tema de salud pública, claro, es una problemática, pero ¿por qué ¿por qué la gente quiere abortar? ¿Por qué yo no quiero tener un hijo? Porque hay problemas económicos que me dicen, pucha, porque lo veo como un estancamiento en mi vida profesional, porque hay unos estándares de cómo tienen que ser las cosas, y entonces un hijo de repente es un impedimento. Pero es que también está la carga emocional de cómo lidia una mujer con su vida emocional después de haber hecho un aborto. Y entonces es como que hay cosas que no se pueden subsanar. Y a la larga yo lo que invito a las personas es cuestiónese las cosas y hágase responsable de sus decisiones. No le echa la culpa al resto. Es que yo aborté fue por esta situación, porque finalmente sí que hay cosas, y yo lo entiendo, pero así como hay motivaciones que invitan a las personas a sacar la mejor versión de sí mismo, también hay esas mismas circunstancias las que utilizan las personas para excusarse y decir, es que yo hice esto, o sea, yo robé porque pues es que no habían oportunidades. Y entonces el Estado, más que todo en los gobiernos socialistas, no lo ve como un delincuente, sino lo ve como una víctima del sistema, ¿sí? Y yo sé que siempre hay elecciones, porque yo vengo de una familia en la que mi mamá, cuando se quedó sola con nosotros, tenía que darnos agua con azúcar como tetero, porque pues no había más. Pero sé que siempre hay posibilidades. En la medida en la que nosotros nos hagamos responsables de esas cosas que tenemos que sanar, le entregaremos mejores adultos a la sociedad, que van a ser capaces de cuestionarse más las cosas y de no reaccionar de forma reactiva con los otros, sino más bien desde la comprensión, desde la empatía, y ahí muchas cosas van a dejar de hacernos disonancia. Entonces, hay muchos temas que podríamos tocar acá, eso está para otro podcast, pero te agradezco que me hayas compartido obviamente todos esos puntos de vista, porque son muy valiosos, y en definitiva siento que son temas que hay que hablar, aunque son incómodos, aunque sé que despiertan intereses y emociones, pero hay que hablarlos y hay que ponerlos sobre la mesa,
porque son temas que sí que van a determinar el rumbo de nuestra sociedad aquí en adelante. Entonces ya ustedes allá saquen sus conclusiones y demás, pero qué chévere que siempre tengan la oportunidad y la apertura de darse un diálogo respetuoso de esta forma. No porque yo diga algo, entonces me merezca un reguero de insultos en mis redes sociales, porque finalmente yo dije, ¿a quién he ofendido? Pues de pronto hay interpretaciones de las cosas, pero vamos un poquito más de fondo a ver por qué la persona piensa lo que piensa. Entonces, pues nada, Natalia, ha sido un episodio increíble. Antes de finalizar, hay una sección para que, bueno, despejemos un poquito la mente y ya acercándonos al final. Y esa sección se llama El Jarrón de los Retos. ¿El jarrón de los retos? Sí, pues digamos que tenemos 2 cartas, ¿sí? Hay unas de color azul y otras de color morado. Unas tienen imágenes, que ese es el reto. El reto es que cuentes una anécdota, ya sea divertida, emotiva, vergonzosa, con alguna de las imágenes que te salgan. Y la otra tienen preguntas. Preguntas que nos pueden sacar a un lugar muy diferente, pero ya tú lees, hay 2 preguntas y tú contestas la que quieras, ¿vale? Ok. Esa es la dinámica. O sea, pero como así a la lata. Sí. Listo. Ajá. Entonces, Imagina, entonces ahí tienes que contarnos una anécdota con algunas imágenes que salgan ahí. Es como alguna anécdota vergonzosa o chistosa o emotiva que te haya pasado con alguno de los objetos. Si en definitiva dices, no, con estos objetos no me ha pasado nada, pues buscas no, otra de hecho, carta. sí, pues no sé si emotivo o no, pero a lo que me conecta. Ajá. Tigre, me acuerdo de justo cuando estábamos hablando de la codependencia emocional, jinete de tigre. Jinete de tigre es cuando se le dice a alguien que está montado en un tigre y que aprende a manejarlo cuando tienes emociones, depresiones o adicciones o lo que sea, aprendes a manejarlo y la adrenalina de manejar el tigre, pero si te caes, te come. Entonces, Wow. eso me lo dijo un director y me dijo, yo sé que yo soy jinete de tigre y me toca estar muy bien, como cool. manejando muy bien el tigre. Bombillo, pues para mí la luz, que para mí es lo más, la luz es ver, es conocimiento. Iluminación. Iluminación, sí. Y el caballito de mar, que el caballito de mar me encanta porque el caballito de mar comparte los hijos con con la esposa, entonces me parece genial porque el caballito de mar podría ser para mí una figura muy linda de cómo se pueden llevar los diferentes roles entre las 2 personas. La comparto. Sí. Y acá habla de ti. ¿Hay algún lugar que aún no hayas visitado pero que te gustaría conocer? Sí, me gustaría conocer Nueva Guinea. No conozco Nueva Guinea, me gustaría ir como por allá. Yo no he ido a Australia y a esa parte. Gusta de allá? Me gusta mucho viajar y me gustan mucho las culturas y entender. Entonces hay como muchas culturas que me parecen muy interesantes de allá, como la cultura indígena y como los pueblos originarios, como de todo ese sector. Pues más que solo Nueva Guinea, digamos que como todo ese sector ahí, y me pareciera súper lindo como entender más de esa cultura. Estupendo. ¿Existe alguna novela que siempre recordarás? ¿De qué se trataba? Los Victorinos. Porque la musiquita era nefasta, era miedosísima. En noviembre nacerá Víctor. A mí me daba pánico. ¿Ah, sí? Y salían como unas cartas del tarot con la imagen de la muerte. Y a mí me parecía terrorífico. Pero la veías. Yo la veía, pero era muy chiquita. Y había una que se llamaba, que la recuerdo, tengo muchas imágenes, que se llamaba... De hecho, una amiga mía fue la que la protagonizó. Yo le dije, mira, yo quedé con esas imágenes para siempre. Que se llamaba Dulce Ave Negra, creo que se llama. Ok. Dulce Ave Negra, Dulce Ave María. No me acuerdo el nombre. Yo no fui muy novelero, pero... Pero era sobre una mujer que estaba como en una casa, estaba escondida y era también todo muy misterioso. Y me acuerdo mucho de esa novela. Creo saber. Sí. Ve, qué cool. Sí. Estupendo. Bueno, vamos ahora a una sección que es la de las preguntas del público. Ayer, cuando anuncié que estarías acá, dejé una cajita de preguntas. Quiero que nos compartas tu respuesta. Ay, ¿dónde la dejé? Bien. Tengo esposa hace 7 años, pero a veces quisiera estar sola. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de estar sola y con hijos? Te admiro un montón y necesito un consejo urgente. Pues, tristemente siento que me llevó como la disfuncionalidad. Okay. Porque realmente, pues, si por mí fuera, yo estaría obviamente con el papá de mis hijos. Pero no me iba a quedar en un lugar donde yo no era feliz y donde mis hijos no eran felices para tener esposo. No iba a hacer eso. En este momento, las familias son
diferentes. El 50% de las familias colombianas son mujeres solteras. Entonces, no tenía por qué estar obligada hablando de, digamos, de las oportunidades que uno tiene como mujer en este momento, que tiene cosas buenas y pues cosas negativas, ¿no? Pero dentro de las cosas buenas, pues es poder decidir en dónde quiero estar y mejor porque he sido una mujer independiente que ha trabajado y que no estoy con una persona porque lo necesite. Triste, totalmente. Me hubiera gustado tener un compañero, por supuesto, pero pues no me iba a quedar en un lugar donde no iba a ser feliz. Entonces, la verdad les digo, no los estoy incitando a eso, menos a ustedes que tienen una pareja hermosa. Pero ser mamá soltera es lo máximo. A mí me encanta. A mí me encanta. Es duro, ha sido muy duro porque también estaba muy sola, en contra del mundo. Pero ahorita que yo veo a mis hijos y que tenemos la relación que tenemos, prefiero 1000 veces estar sola que estar en un matrimonio que me hace daño. Totalmente, es que yo siento que la felicidad no es negociable. Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Y algo que yo invito también a las parejas es como que, fíjate, de estas estructuras que hablábamos de que las mujeres aguantaban y aguantaban y aguantaban porque es que tengo que estar casada y si no, entonces va a ser un fracaso en ese sentido. Pero yo digo, claro, cuando hay relación, primero, hay cierto grado de irresponsabilidad en algunos sectores de tú te relacionas con una persona, pero no te hiciste las preguntas al inicio que tenías que hacerte. Sí. Y bien, eso cuando no hay nivel de conciencia, ¿sí? Cuando lo hay, tú aún así sabes que no hay algo bien, pero lo continúas y demás, bueno, está bien. Es más fácil enfrentar esa realidad y decir, bueno, ya no quiero estar con esta persona. Ahora, cuando hay hijos de por medio, que esa es otra filosofía que no comparto porque es como que no, estemos por los niños. No, ustedes tienen que estar porque se aman. Totalmente. ¿Sí? El mejor ejemplo que ustedes le pueden dar a sus hijos es que se amen. Y si no se aman, pues el mejor ejemplo que le pueden dar es que sean felices. Totalmente. ¿Sí? Entonces al final es como que las personas son posesivas. ¿Por qué? Porque sienten que su felicidad depende del otro. Entonces si esa persona se va mi felicidad. Y entonces ahí es donde no volvemos a lo mismo. No nos estamos haciendo responsables de nuestra propia felicidad. Entonces yo creo que la gente, para tomar esa decisión, simplemente solo tiene que sentarse con su pareja y decirle, ¿soy feliz contigo o no soy feliz contigo? Bueno, ojalá en los mejores términos, ¿no? Porque a veces hay mujeres que están ahí por temas económicos. No se pueden ir, están en un lugar horrible, tantas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que hables contigo misma. O sea, mira cuáles son las razones por las que quieres estar solas y deben ser muy válidas. Sé que no es una transición fácil, porque cuando yo me separé eso fue durísimo. Muy duro, o sea, fue duro y pensar en cómo iba a asumir la vida yo con 2 niñas sola, eso no fue nada fácil. Pero bueno, pues al final de cuentas, lo que tú dices fue más importante sentirme bien y buscar las maneras de ser libre. Al final yo concibo el matrimonio como una simbiosis, en donde cada individuo aporta desde lo que tiene. A veces en esa simbiosis pueden haber factores externos que pueden contaminar un organismo, ¿sí? Y tú tienes, no sé, vamos a ponerlo en un ejemplo un poco más físico, ¿no? Pero a ver, tú decides si te sometes a una cirugía, por ejemplo, que te quita eso de raíz, y es válido, ¿sí? O si tú te tomas un tratamiento que va a ser complejo y demás, pero sabes que puedes curar eso. Sí. ¿Sí? Entonces tú eliges. Claro. Y si tu elección es, no, yo no quiero esto para mi vida, pues lo cortas, ¿sí? Pero si tú genuinamente crees en esa idea de amor, y hay disposición por parte de los dos, pues hagan el proceso juntos, que quizá no vaya a ser fácil, ¿sí? Pero a la larga es que las personas deben ser felices y en la medida que sean felices pueden hacer felices a los que los rodean. Totalmente, sí. Contestemos una más. A ver qué dice por acá. Estoy actualmente viviendo un proceso de cáncer de tiroides, aparte de la alimentación y la desintoxicación. ¿Qué otros consejos sanadores me puedes orientar? Un abrazo, gracias. Pues todo lo que hemos hablado a lo largo de todo este podcast es que para mí todo el origen de todo es emocional y espiritual. Okay. Yo lo pude ver mucho, yo pude ver exactamente desde qué lugar, episodio, digamos, se generó esa información en mis células cancerosas
Y yo te diría que sí, la alimentación y la desintoxicación es fundamental, pero la terapia y tu sanación interna con tu espíritu, con tus traumas, con todo lo que te haya generado un impacto muy fuerte en la vida, esos impactos tienen una respuesta biológica. Las células reciben una información y eso está súper comprobado. Digamos que puedes ver un poquito, por ejemplo, de otra persona que han baneado muy fuertemente, que es las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas. Okay. Dr. Homer, que también es como el señor, pero bueno, nada, no creas en eso, porque tiene un estudio científico muy interesante y él explica cómo se llama las 5 leyes biológicas. Ojalá que puedas mirarlo, porque es muy bonito, no es nada esotérico, nada, es algo bastante bonito de cómo funcionan las emociones para la supervivencia y cómo esa supervivencia, pues las células hacen caso, mejor dicho. Entonces es muy lindo. Desde ahí se pueden desactivar también muchas informaciones ahí que tenga tu cuerpo físico. Qué cool. Carl Jung también hablaba mucho de esto. Él decía que la psique enferma al soma. Sí. Y totalmente. Eso es comprobable. Sí. Lo que tú dices, no sí es esotérico. No. Vamos con la última. ¿Qué y cómo preparas tus productos de consumo personal? Sí, es que estos días yo estaba preparando, porque yo pues, a ver, no les voy a decir que todo es no tóxico en mi casa, de pronto en el momento que estaba como en momentos críticos de enfermedad, pues tenía que ser así de disciplinada, pero a medida que uno se va mejorando, pues uno digamos que se va como relajando un poco y hay cosas que son muy difíciles, o sea, telas que son tóxicas. Esto es un mundo tóxico, realmente. Pero en la medida de lo posible, las cosas que evidentemente consumo todos los días, maquillaje, skincare, cremas, shampoos, todo eso lo fabrico yo. Entonces, ¿qué fabrico yo en mi casa? El maquillaje. La base, digamos que estoy haciendo mi fórmula, la estoy mejorando porque no me ha quedado tan bien, pero la uso como cuando no es una cosa de trabajo así como acá que le toca a uno maquillarse. Uso polvos no tóxicos, encontré una base gringa, digamos que no tóxica. En mi casa hago la base, hago el delineador, la pestañina, también estoy mejorando como la fórmula de la pestañina casera. La crema de dientes la hago yo. La seda dental es de hilos de ¿cómo se llama? Bueno, de la fibra de la marihuana, ¿cómo es que se llama? Okay. Cáñamo. Ajá. Que con eso se hacen telas y un montón de cosas. No es nada raro, simplemente tela. El shampoo lo uso de una marca que se llama Econativa, que es una marca totalmente limpia, sembrada por campesinos aquí en Colombia, con siembra agroecológica, orgánico, no tiene ningún tóxico. El skincare, la mayoría también lo uso de Econativa, o me hago, digamos, las cremas yo cuando tengo tiempo. Si no uso, digamos, crema de cacao súper natural, yo hago mi propio brillito con crema de cacao y con caléndula. ¿Qué más fabrico? Yo fabrico casi todo. Sí, el desodorante con Nativa. Lo que pasa es que ahora afortunadamente hay muchas marcas. Ok. Pero en la medida de lo posible trato cada vez más de que todo sea fabricado por mí. Porque yo soy la que está viendo los ingredientes y yo estoy la que está viendo todo. Es chévere, es una aventura, o sea, es un plan. El domingo puedes dedicarte a hacer eso, es muy chévere. Y uno siente la diferencia. Perfumes, olviden esa vaina. Wow. No, las fragancias son tenaces, esos son eftalatos, no quieres saber las consecuencias de los eftalatos en el sistema nervioso, eso es horrible. Entonces los perfumes que yo hago, ya tengo unos viejitos que de pronto como que hago así, no lo huelo, pero por ejemplo ahorita estoy haciendo mis propios perfumes con aceites esenciales. Qué cool. Entonces aceite esencial de ylang ylang, de flores. Es o sea, uno va mirando, sí, cosas trato de no usar cosas con olores, con aromas. Por ejemplo, mucho tiempo también estuve fabricando las cosas con las que limpiaba los jabones de mi casa. Entonces yo cogía todas las cáscaras de mandarina y los cítricos, los metía en agua, los dejaba fermentar y después con eso hacía el limpiapisos. ¿Qué más se puede usar? Vinagre, bicarbonato. Sí, bueno. Dios, tienes un número de cosas. ¿Eso da para otro podcast? Sí, es largo, pero es muy chévere porque no estaría es algo cool que puedes hacer con la familia también. Hablar de todo este tema de la desintoxicación, de cómo... O sea, ese es un tema chévere. Uf, es muy... Podría estar para otro podcast. Sí. Bueno, pues
hemos terminado con Quiero algunas... decirles que llevamos como 5 horas hablando. Esto va a estar cortado porque llevamos sin parar. No, va a ser primera y segunda parte. Es más, para los que vean esta parte, Creo que esa vayan a ver la tercera parte. primera. Porque el contenido... ¿Y sabes qué es lo chévere? Que tratamos muchos temas y cada uno tiene un desarrollo importante. Entonces, claro, en el episodio 1 vamos a conocer mucho de tu historia, en el episodio 2 vamos a tratar temas con diferencias y demás, y está súper cool. Y todos esos tips y todos estos consejos, wow. Yo tenía una pregunta que pues le hago a los invitados, que es, dinos una cosa que nadie sepa de ti, que hoy sabrán en este podcast, pero nos has dicho tantas cosas Yo creo que ya todo lo que nadie sabe. sabía, que yo dije, wow, qué honor que hayas elegido este espacio para hacerlo y que en exclusiva nos hayas compartido tantas cosas. Yo sé que la gente lo va a valorar también muchísimo porque es una persona con una esencia, con una vibra y que comparte todo desde una forma como tan genuina, que yo siento que hace falta personas que tienen como esa exposición, tengan esa responsabilidad de entregarle un poquito al mundo las herramientas que a ellos les han funcionado, y qué cool que tú hayas elegido hacerlo desde hace ya un tiempo, porque llevas varios tiempo con tus redes sociales construyendo esa comunidad a partir de buenos hábitos. Entonces, para cerrar este episodio, sí que tengo una pregunta que es un poco más introspectiva. Sí. Y es, si hoy fuese el día de tu funeral y tuvieses que decirte unas palabras, ¿qué te dirías? Si fuera el día, pero estuviera viva o qué, ¿cómo Mira, es la eso no cosa? está la verdad. No ayuda, ¿no? O sea, si yo supiera que me va a morir, o cómo es la No, cosa. es el día de tu funeral. Ajá, o sea, ya estoy remuerta, mejor dicho. Sí, y tú estás presenciando tu funeral y tienes que listo. pasarte a darte unas palabras a ti. Ah, ok, entiendo. Wow. Me diría, muy bien, felicitaciones. Te has esforzado mucho y lo has hecho muy bien. Me hablaría como con amor y me daría como golpecitos en la espalda. Me validaría, Qué chévere. sí. Sentirse sobre todo contento de ese trayecto, ¿no? Todo, valió la uno sabe pena. lo que le ha costado. Ujú. Uno sabe lo que le ha costado, lo que le ha costado a nadie más. Uno es el único que sabe cuánto le ha costado lo que le ha costado. Pase afuera lo que pase. Así que siempre es lindo hablarse uno con amor y reconocérselo, porque uno sabe. Uno es el único que sabe cuánto le ha dolido. Y uno se merece también amor. Totalmente. Sí. Natalia, ha sido un verdadero placer. Ay, Te gracias juro por invitarme. que... Pobrecitos allá atrás de esas cámaras están como... ¿Qué? No, sí, son 8 los de la más... noche. Ellos son los más entretenidos. La verdad es que lo que yo te decía, o sea, los episodios duran 1 hora, 1 hora y media, pero aquí es Llevamos que... 4. Es que no, es que son tantos temas tan interesantes que yo te diría que si llevamos 8 horas, porque... Sí, yo y aún sé. así no terminaríamos. Pero ha sido tan increíble que la invitación está extendida para cuando quieras. Los micrófonos son tuyos, Gracias. siempre están abiertos. Me alegra mucho haber compartido este espacio contigo y me gustaría que antes de finalizar, pues compartas una última reflexión con las personas de lo que para ti obviamente es lo más importante que quieres que se queden de este episodio. Que les digas obviamente tus redes sociales, qué contenido se van a encontrar allí. Y nada, las cámaras son tuyas. Bueno, creo que lo más chévere de este espacio, y que los tengo que felicitar a ustedes, es la práctica de poner en un solo lugar las diferentes realidades, verdades y puntos de vista. Me parece que así es como debería funcionar la sociedad y la vida. Me parece espectacular. Los felicito porque creo que de esto se necesita más, ¿sí? Se necesitan espacios donde uno pueda hablar desde su verdad y porque cree que es así, y en un compartir de enriquecimiento, porque al final yo me llevo demasiadas cosas, muchas cosas que me dijiste las pienso, me quedo. ¿Por qué? Porque eres una persona empática, porque eres una persona buena, que al final su punto de vista se trata desde lo que cree mejor, y eso me parece espectacular. Entonces, felicitaciones. Más espacios así debería haber, muchos más, donde la gente, él me decía que me parecía súper chévere, como alguien hablaba de esta religión y de las teorías conspiranoicas, entonces yo invité al de la religión. Entonces, qué maravilla, porque esa es la vida, ¿no? Es la diversidad del pensamiento. Y eso es muy lindo, es muy enriquecedor. Y esto, creo que lo que me llevo es esto, la oportunidad de hablar uno desde su verdad, tranquilamente, y compartir, y lo que les sirva
atesórenlo, lo que no, bótenlo a la caneca, incéndienlo. Súper importante, espacios que no sean acerca de uno dar lecciones de vida, sino de compartir. Y cuando uno comparte desde lo que uno es, a mucha gente le sirve. Y puede que a otra no, a otra le puede ser un bodrio y le puede parecer lo peor, entonces no me sigan. Y ya, no pasa nada. Mis redes son @Nata Durán B pequeña. Nata Durán B pequeña. Así estoy en Instagram, Nata Durán B. Y ahí comparto lo que soy. Realmente no tengo ninguna pretensión de enseñar, más de compartir y de aprender y de cagarla también. Me parece chévere cagarla en el sentido en el que uno aprende más si está abierto. Entonces, pues sí, eso es. Gracias por oírnos. Pues Nata, ha sido increíble, te agradecemos mucho y le agradecemos mucho a ustedes allí detrás de la pantalla que ven este contenido. Si llegaron hasta esta segunda parte de todo este episodio, la verdad es que nos encantaría leerlos, qué opinan al respecto, qué piensan. ¿Qué otros invitados les gustaría que tuviéramos aquí sentados para dialogar de estos temas de interés? Así que, pues nada, compártanle este contenido también a aquella persona que ustedes saben que le puede ayudar, que puede instruir el conocimiento. Y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast. I'll see you later. Alpha.